Muy buenas tardes. A nombre de Sin Fronteras queremos agradecer el espacio, que para nosotros es un espacio privilegiado que junto con INEDIN hemos comentado que nos interesa seguir colocando el tema de la migración y las necesidades y sobre todo las áreas de oportunidad que tenemos para poder ser una ciudad hospitalaria y que México sea congruente con la política migratoria que está pidiendo Estados Unidos, en el sentido de que queremos que nuestros connacionales tengan derechos de apertura aquí. Ahora México se encuentra ante este reto y de eso les voy a compartir el día de hoy. Solamente antes de empezar quisiera hacer una breve dinámica con ustedes y quisiera por favor que levantaran la mano las personas que radican en un lugar distinto al lugar o al país de donde nacieron. No tantos. Ok. Entonces, déjame ponerlas. Esta dinámica la inicio siempre cuando voy a presentar el tema de la migración, porque nos parece importante ver cuál es el porcentaje de personas migrantes y sobre todo ya sea internas o internacionales, pero que tiene que ver con los factores de las causas de la migración. Muchos de nosotros, como bien exponía Fabián, migramos por trabajo, por tener otras oportunidades, por amor, ¿no? ¿Cuántos nos hemos cambiado porque hay que radicar en otro país para tener una reunificación familiar también? Pero no todas las personas a nivel mundial tienen esa oportunidad. Desgraciadamente, las tendencias mundiales en el tema de la migración marcan que cada vez se está viendo migraciones forzadas. Creo que Europa es uno de los ejemplos y es África también, donde han tenido largos periodos de migración forzada. Y yo les voy a hablar del perfil de la migración forzada que está llegando a México y cuál es el gran reto que nosotros estamos teniendo. Como bien comentaba Fabián, hay una migración privilegiada. Yo les voy a hablar de la migración no privilegiada, de la migración precarizada y de la migración en la cual se ve forzada a huir de sus países de origen. Como ustedes pueden leer en los medios, la migración que más llega a México es la migración centroamericana, especialmente conocida como la del Triángulo del Norte, Guatemala, Honduras y El Salvador. Si nosotros volteamos a estos países, podemos ver a lo largo de la historia que han tenido desde los años 60, 70 grandes crisis internas que han generado violencia y patrones de violencia al interior de estos países. Ese es uno de los principales patrones por la cual la migración centroamericana está huyendo de sus países. Los conflictos armados de los años 80 no han terminado, los conflictos armados siguen al interior. Y uno de los grandes problemas es que se ha encriptado de otra manera, de otras modalidades. Si antes era la guerrilla o el ejército quien reclutaba a los niños a los 11, 12 años, ahora son las pandillas, las clicas, las maras, como son conocidas en el medio, que siguen reclutando a niños para otros fines, ¿no? O reclutan a mujeres jóvenes para ser parejas de maras. O también han tenido esta expansión territorial, es decir, lo que le llamamos y que conocemos en México y que también está pasando, el derecho de piso. Si tú quieres hacer alguna actividad, llega la mara o la clica o el grupo armado que controla el barrio o la ciudad donde está viviendo esa persona y le cobra derecho de piso. Y una de las cosas que hemos aprendido las organizaciones civiles es que las personas que son amenazadas de muerte, ellas, sus familias, sus hijos, se los cumplen. Es por ello que las razones más fuertes por las que nosotros hemos encontrado detonadores de desplazamiento forzado en Centroamérica es toda la violencia provocada por la inequidad y la pobreza, y la otra, todo lo que tiene que ver con la lógica territorial controlada por lo que son maras y también
paramilitares o también en algunos momentos el crimen organizado, que también ya está entrando a estos territorios. Las razones para migrar pueden ser muchas. Muchos podemos migrar de distinta manera, pero especialmente esta población que está llegando a México está migrando por la pobreza, inequidad, bajos salarios, falta de oportunidades. El otro factor es la violencia sistemática. Como les he contado, allá una amenaza de muerte, una amenaza de quemar sus negocios o de reclutar a sus hijos son amenazas verdaderas, ¿no? Hemos tenido casos en los cuales se han retornado o más bien se han deportado a personas a Centroamérica, en las cuales al regresar a su país las han matado por las amenazas que quedaban pendientes. La otra es también la parte de la persecución. Aunque ellos quieran salir de su país o dentro de su propio país migrar, el tema de la persecución sigue siendo muy fuerte. El reclutamiento forzado es uno de los grandes temas que hemos estado viendo, especialmente con niños, niñas, ¿no?, acompañados o no acompañados, que los quieren reclutar para las filas del crimen organizado, o la otra para ser parejas de maras o también para explotación laboral o sexual en las redes de trata internacional. La violencia doméstica no es un factor menor que también hemos estado viendo, por los cuales hay un desplazamiento, sobre todo de personas, mujeres guatemaltecas, que están migrando por la violencia doméstica. Y un quinto factor que hemos estado viendo en los últimos 2 años, a partir del 2014, es la orientación sexual. Todos los grupos LGBTI están teniendo que migrar por la violencia que está habiendo contra estos grupos. Esto nos refleja, y quise un poco colocar el tema de por qué las personas están migrando y por qué tienen que buscar otro país para vivir, para tener oportunidad y sobre todo para salvaguardar la vida. Es que retomo a un investigador del Centro de Refugiados de Oxford, donde habla de los grandes desafíos que está teniendo no solamente Centroamérica, hablemos de Venezuela, hablemos de Haití, hablemos de otras poblaciones extracontinentales que están llegando a México, que tiene que ver una con democracias débiles, en donde no están teniendo el acceso ni la protección de la vida, nuevos detonantes de desplazamiento, como estos 5 que les he comentado, y que se ha vuelto esto una migración de la sobrevivencia. No es migrar por ir por una casa, no es migrar por los dólares, es migrar por salvar la vida. Y un gran tema que sigue siendo y que impera también en México es la parte de la falta de la claridad jurídica. Son países en donde no hay acceso a la justicia, en donde aunque se denuncie, no pasa nada. En este sentido, ¿cuáles están siendo los grandes retos que estamos teniendo en México para atender a estas poblaciones? Desgraciadamente, México, en un discurso, se ha colocado como el gran país, el gran gobierno que quiere ser eje de los grandes movimientos internacionales a partir del Pacto Global para Migrantes que se lanzó por Naciones Unidas, pero en la práctica ha tenido grandes violaciones a los derechos humanos. El territorio nacional de México es enorme y casi el 70% del territorio es un territorio hostil para las personas migrantes centroamericanas, especialmente porque hay una estigmatización, porque vienen de comunidades pobres, porque vienen tatuados. No es la migración que Fabián les comentaba anteriormente, no es una migración privilegiada en donde México ha tenido plataformas para que se puedan integrar. Aquí pareciera que más bien México está teniendo y está poniendo todos los obstáculos para que esta población se pueda integrar. Si nosotros leemos los periódicos, vemos las noticias, hablamos, en el imaginario está que los migrantes centroamericanos traen la violencia. La violencia está instalada en México, lo podemos ver con las cifras que tenemos de desaparecidos, lo podemos ver con las cifras de feminicidios. Las personas migrantes centroamericanas especialmente son las más vulnerables de la violencia que está pasando en México. Y aquí traigo una lámina en donde podemos ver las violaciones a derechos humanos que sufren, como secuestro, la muerte, tortura, explotación,
los delitos, todo lo que tiene que ver con el robo, por ejemplo, y también todos los accidentes que pueden pasar ellos en el tránsito. Esto trae grandes costos emocionales. Ese es uno de los grandes retos que tenemos ante las víctimas, personas migrantes, que no tan solo están pasando por una situación de indefensión en México, sino que están prácticamente teniendo costos emocionales muy fuertes. Los duelos inconclusos, imagínense a una madre de familia que tiene que pagarle a un pollero, a una red de traficantes que se lleve a su hijo, hija de menos de 11 años, ¿no? Que tenga que pagar, se quede con una deuda y el hijo no pase o no pase ella, la llevan a una estación migratoria, todos los duelos inconclusos, porque hemos tenido testimonios, muchos testimonios de padres, de personas de familia que dicen, he tenido que salir de un día a otro absolutamente sin nada, ¿no? Entonces, los costos emocionales es un gran tema que creo que tenemos que abordar también dentro del tema de la migración. Entonces, México ante esto, y como para ir cerrando, se coloca en un tema se coloca en una posición en tres sentidos. México como un país de tránsito, como el que ya vemos, o sea, la mayoría de la gente que pasa por México obviamente quiere llegar a Estados Unidos, pero hay otras poblaciones que ya no solamente migrar por querer llegar a Estados Unidos, es migrar porque tiene que salir de su país y se va al país que más lo pueda acoger y uno de ellos está siendo México. Entonces México en este momento se está colocando como un país de asilo, un país receptor de migrantes que deciden quedarse en la ciudad. Nosotros en Sin Fronteras, junto con otras organizaciones, hicimos un diagnóstico sobre el acceso a derechos que están teniendo las personas refugiadas. Las personas que ya el Estado mexicano les dijo que iba a tener una protección internacional reconociendo su documento o reconociendo su estatus migratorio, pero que en la práctica hay grandes desafíos. Hay una precarización social, los salarios más bajos, jornadas laborales muy altas, entran sobre todo a los empleos informales, ¿no? Y en muchos casos la estigmatización a mujeres y a grupos LGTBI están enfocados o solamente pueden abrirse paso en lo que es la trata sexual o al final de cuentas la prostitución como tal. Aquí yo invitaría en este momento a la parte de los museos como un espacio que a nosotros nos interesaría colocar y sobre todo posicionar como un actor activo dentro del tema de la migración. A que rompamos este imaginario colectivo en el cual el migrante es el que llega con la violencia y el migrante es quien nos va a robar los empleos y el migrante es quien va a hacernos daño. Rompamos ese estigma y creo que los museos tienen que ayudarnos a romper la cultura del miedo y sobre todo creo que es un factor y un espacio muy importante a generar la cultura del encuentro. Y hablo y quiero cerrar con esto, que los museos se han vuelto un espacio privilegiado porque no nada más se han vuelto un espacio de encuentro, de ver cómo la interculturalidad y las culturas pueden convivir, sino que también se han vuelto un espacio de memoria. Recuerdo en Argentina visitar el Museo de Memoria y Justicia, ¿no? Donde está el ESMA, la recuperación de un espacio donde fue centro de tortura y ahí está el Museo de las Madres de Mayo y está el Museo de la Recuperación de la Dictadura. Nos vamos a Chile, nos vamos a Perú, el propio Museo de Memoria y Tolerancia aquí. Ese espacio es necesario para que el imaginario colectivo nos cambie y nos permita dentro de otros entornos, entre otros espacios, colocar que la migración es un espacio y sobre todo es un fenómeno que nos enriquece culturalmente. Yo con esto lo dejo aquí. Muchísimas gracias por su atención.